Buenas tardes, gracias por la invitación al Grupo CAT. Lo que me toca a mí es hablar de la profilaxis antitrombótica en pacientes clínicos, cómo se estratifican los factores de riesgo. Desde una perspectiva histórica de la profilaxis de la enfermedad trombótica venosa, ya en el año 1900 un médico cirujano sueco recomendaba sobre elevación de piernas, temprana movilización después de las cirugías. En 1940 aparece la heparina sódica y a partir de 1970 son los primeros estudios de tromboprofilaxis. En 1982 aparece la heparina de bajo peso y a partir del año 2000 el estudio de los nuevos anticoagulantes orales y ahora sus implicancias en la tromboprofilaxis. En cuanto a los pacientes hospitalizados no quirúrgicos, la incidencia de trombosis es de 0.3 a 9.7%. Es importante saber que es una de las principales causas de muerte prevenibles y que es responsable de hasta un 10% de las muertes en los pacientes hospitalizados. El estudio ENDORSE evidenció que solamente un 39.5% de los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos reciben una adecuada profilaxis a pesar de ser alto riesgo y tener indicación. Quizá esto se deba a que la población de pacientes clínicos es muy heterogénea con factores de riesgo múltiples, quizá la percepción por parte de los médicos del alto riesgo de sangrado y de bajo riesgo trombótico y quizá a los costos. Lo cierto es que la indicación de tromboprofilaxis sigue siendo aún hoy subóptima. Como dije, los factores de riesgo son múltiples, a veces son factores de riesgo genéticos, o sea, que no son transitorios, que son permanentes, a veces tienen que ver con la clínica del paciente, con la edad del paciente, con la historia de enfermedad trombótica, con si padecen o no una enfermedad maligna, y los otros factores tienen que ver con con el motivo por el cual fueron hospitalizados: insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, infecciones, sepsis, ACV. Sabemos que el 80% de los pacientes clínicos tiene al menos un factor de riesgo y que el 40% tienen 3 o más factores en forma simultánea. Entonces, ¿cómo se evalúa el riesgo trombótico? Antes del 2012, las guías recomendaban la profilaxis universal, pero este tipo de profilaxis falló en disminuir la incidencia de enfermedad trombótica. Las guías actuales, a partir del año 2012, recomiendan y buscan como paradigma individualizar el riesgo trombótico. Esto mediante los modelos de evaluación del riesgo trombótico, que son necesarios para evidenciar si un paciente tiene alto riesgo de padecer una trombosis, si tienen alto riesgo de padecer una hemorragia y evitar la profilaxis en los pacientes que tienen bajo riesgo trombótico. Claro que estos scores tienen limitaciones, muchas veces en la práctica diaria, porque son de compleja aplicación. La mayoría de ellos no están validados y tienen escaso tiempo de seguimiento. Guías de tromboprofilaxis hay más de 25 en la literatura y score hay un montón. Pero nosotros nos vamos a detener en el score PADUA y en el score IMPROVE para sangrado, y nos vamos a detener en estos porque según la última edición de ACCP, año 2012, sugiere que deben recibir tromboprofilaxis los pacientes con score PADUA alto y con bajo riesgo de hemorragia según IMPROVE. Entonces, el score PADUA es una corte prospectiva de 1.180 pacientes que se estratificaron con 11 ítems, 11 factores de riesgo para detectar pacientes hospitalizados con alto riesgo trombótico. El score va de 1 a 4 y considera que 4 o más es un factor de riesgo trombótico alto. Y toma en cuenta la neoplasia activa, o sea, los pacientes que tienen una neoplasia o la tuvieron en los últimos 6 meses, recibieron quimio o rayos en esos últimos 6 meses,
una enfermedad trombótica previa, excluyendo la tromboflebitis superficial, movilidad reducida que considera 3 días o más, con posibilidades de levantarse para ir al baño, una condición trombofílica conocida. Con un puntaje de 2, asigna a si tuvieron trauma o cirugía un mes atrás, a la edad de más de 70 años, falla cardíaca, falla respiratoria, infarto agudo de miocardio o stroke isquémico, infecciones agudas, enfermedad reumatológica, obesidad con un body mass index de más de 30 y tratamiento hormonal asigna un punto. Entonces, se reclutaron 1.180 pacientes, de los cuales, según el score, más de el 39.7% tenían un score de 4 o más. De esos pacientes, el 60% no había recibido profilaxis antitrombótica o la profilaxis fue inadecuada. Y de esos pacientes, el 11% tuvo enfermedad trombótica. Con respecto a los pacientes de alto riesgo que recibieron profilaxis, el 2.2% tuvo enfermedad trombótica. Y con respecto a los de bajo riesgo, el 0.3% tuvo enfermedad trombótica. Lo cual, cabe decir que la enfermedad trombótica venosa fue 30 veces más alta en los pacientes con un score de 4 o más, y con respecto al sangrado, los pacientes de alto riesgo de enfermedad trombótica venosa que recibieron profilaxis tuvieron una incidencia de sangrado mayor o relevante de 1.6%, ningún sangrado fue fatal. Con respecto al score IMPROVE para riesgo de sangrado, toma en cuenta 11 factores de riesgo para determinar la tasa de sangrado mayor y sangrado no mayor, y proponer una clasificación de riesgo de sangrado, considerando que por encima de 7 es un score de riesgo. Toma en cuenta la úlcera gastrodenal activa, el sangrado en los últimos 3 meses, el recuento de plaquetas de menos de 50.000 y la edad de 85 años o más. La falla hepática con un RIN de más de 1.5, la falla renal con un clearance de menos de 30, el estar internado en UTI o en UCO, el uso de catéter venoso central, la enfermedad reumatológica, el cáncer activo, y con menor puntaje, la edad de más de 40 años, el sexo masculino y tener un clearance entre 30 y 59. El score IMPROVE para sangrado determina que cuando tienen 7 o más, la incidencia de sangrado mayor es de 7% y de no mayor 4.5%. Y que cuando tienen un score de 7 o menos, el sangrado mayor, la incidencia es de 0.4% y el no mayor de 1.5%. Un grupo italiano hizo evaluar la prevalencia de riesgo trombótico y hemorrágico en forma simultánea. Este grupo reclutó 1.761 pacientes, de los cuales evidenció que tenían un score de 4 o más el 76.7% de los pacientes, alto riesgo trombótico, y un score de más de 7, alto riesgo hemorrágico, el 11.8% de los pacientes. De los pacientes con un score de más de 4, alto riesgo trombótico, sin riesgo hemorrágico, eran casi el 70%. Los pacientes con un alto riesgo hemorrágico y bajo riesgo trombótico eran el 2.5% de los pacientes. Los pacientes que tenían ambos riesgo hemorrágico y riesgo trombótico eran casi el 10% de los pacientes, y los pacientes que no tenían ningún tipo de riesgo ni hemorrágico ni trombótico eran el 20%. O sea que podemos concluir que casi 90% de los pacientes no tenían riesgo hemorrágico y que casi un 75% de los pacientes tenían riesgo trombótico. Claro está que es un estudio monocéntrico. En cuanto a las poblaciones especiales, el cáncer es una población de muy alto riesgo trombótico y sabemos sobre todo que los pacientes que están recibiendo quimioterapia tienen aún mayor riesgo. Dentro de los pacientes con neoplasias, el score por ANA
es un score validado para pacientes con neoplasias activas. Este score toma en cuenta el sitio de cáncer y considera muy alto riesgo a los linfomas, a los tumores de estómago, páncreas, ginecológicos, de vejiga y de testículo. Y luego toma parámetros bioquímicos, el recuento de plaquetas de más de 350.000, el recuento de leucocitos de más de 11.000 y la anemia con hemoglobina de menos de 10 o el uso de eritropoyetina. Toma en cuenta el Body Mass Index con más de o igual a 35 de índice de masa corporal. Otro score, que es el score Viena, realiza el mismo puntaje, pero agrega, además de esos factores de riesgo, agrega los tumores de cerebro y sobre todo el glioma. Y además agrega marcadores biológicos como son dímeros D y P-selectina para evaluar el riesgo. De todos modos, son necesarios más estudios para evaluar cuál sería el score ideal para los pacientes con neoplasias activas. Del score Corana se excluyeron los pacientes con enfermedades hematológicas. No hay mucho escrito sobre el tema, pero en los últimos 3 meses en la revista Blood aparece un review sobre las diferentes patologías hematológicas malignas y el riesgo trombótico. Y sabemos con respecto a la LLA que el riesgo está incrementado en los pacientes que están recibiendo L-asparaginasa. Al respecto de los pacientes con LMA es bastante confuso lo que dicen las revisiones, pero hay un score que se está realizando sobre todo considerando el riesgo del T6 y D. Los pacientes con leucemia promielocítica tienen tanto riesgo trombótico como hemorrágico. Los pacientes con linfoma son de alto riesgo, sobre todo cuando tienen enfermedad avanzada y cuando tienen estadios avanzados y con el uso de doxorubicina. Los pacientes con mieloma múltiple con el uso de IMiD son la población de más alto riesgo trombótico en enfermedades hematológicas. Y también los pacientes que han sido trasplantados, tanto trasplante autólogo como trasplante halogénico, y considerar que el trasplante autólogo el riesgo es extendido hasta 3 años. En los pacientes críticos, entonces en los pacientes con cáncer y cirugía, la población con cáncer no se recomienda la profilaxis antitrombótica cuando son ambulatorios. Sí se recomienda la profilaxis extendida en pacientes que han ido a una cirugía abdomino-ginecológica o abdomino-urológica durante 4 semanas. En el caso de las otras poblaciones de riesgo, como son, por ejemplo, los pacientes obesos, algunas guías recomiendan la dosis de enoxaparina que sea mayor al respecto de la población general, 40 miligramos cada 12 horas. Otros recomiendan, cuando el índice de masa corporal es de 50 o más, aumentar la dosis. Con respecto a la enfermedad crónica, sabemos que hay contraindicación del uso de enoxaparina cuando el clearance es menor a 30. Con respecto al daño hepático crónico, si bien antes considerábamos que estos pacientes estaban autoanticoagulados, debemos considerar que también son de riesgo trombótico y que si tienen más de 50.000 plaquetas uno podría indicarles la tromboprofilaxis. Hay buscando que hacían nuestros países vecinos al respecto de la profilaxis. Esto es una revisión del Hospital de Clínicas Universitario en Chile, que se guía por el score IMPROVE para indicar, cuando tiene 7 puntos o más, la profilaxis de tipo mecánica. Nosotros en el hospital alemán
lo que hacemos, cada 3 meses se hacen cortes transversales en la sala general, y el último corte fue, exceptuando UTI y UCO, según el score PAGUA, los pacientes de alto riesgo fueron el 88% y recibieron una adecuada profilaxis el 78.5%, y fue inadecuada en el 21.4%, por defecto en el 16%. Los pacientes, esta adecuación de la profilaxis cae en el invierno cuando la población de residentes se renueva, nos cae la tromboprofilaxis. Sí, pero es la realidad. Con respecto a las perspectivas futuras, serían incrementar la proporción de pacientes que puedan recibir tromboprofilaxis, quizás hacer alertas en el sistema computadorizado sobre profilaxis, estudios que demuestren que pacientes merecen tromboprofilaxis extendida, y el estudio de los NOAC para reemplazar las heparinas, que es lo que vamos a escuchar más tarde. En cuanto a las reflexiones, entender que es la principal causa de muerte hospitalaria prevenible y que es necesario establecer medidas de prevención, y es fundamental conocer la realidad del lugar donde uno trabaja para poder focalizar la adherencia y realizar estrategias de prevención mejores. Este es nuestro equipo y les agradezco mucho.